La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha sido un campo de batalla político en los últimos años, con la administración de Donald Trump implementando sanciones al régimen de Nicolás Maduro y políticas migratorias estrictas, y la administración anterior de Joe Biden intentando una aproximación más diplomática. Los migrantes venezolanos han quedado allí en medio de este juego geopolítico. Recientemente, Donald Trump ha intensificado su discurso contra los migrantes, especialmente los venezolanos, catalogándolos de criminales y vinculándolos con problemas de seguridad nacional. Más que promesas vacías, esto parece más bien una campaña para justificar medidas aún más duras por venir. Ricardo lo dice migrando. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva. Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano radicado en Washington, D.C. Y en este episodio número 25 de la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos, vamos a analizar las complejas relaciones políticas entre Estados Unidos y Venezuela y cómo las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump y también de Joe Biden, porque Donald Trump apenas tiene un mes y pico allí, pues cómo esto ha impactado a los venezolanos en Estados Unidos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir este video. Ya sabes, el 1x10 periodístico, comparte este episodio con tu mamá, con tu abuelo, con tu tío, con tu nieto, con tu hermano, por todas las redes sociales que puedas. Envíalo a 10 familiares y amigos a través de las distintas redes para vencer la censura y la desinformación. Y si estás fuera de Venezuela, puedes apoyar este proyecto periodístico independiente enviando superchats y supergracias. Y además, estamos muy contentos porque hemos reactivado nuestro Patreon. Únete a nuestro Patreon, conviértete en nuestro patronero informativo, como los hemos llamado, para ayudar a combatir la desinformación, obteniendo acceso temprano a temas exclusivos y contenido extendido. Te dejo el enlace aquí en la descripción y también fijado en los comentarios y aquí arriba en pantalla. Patreon.com/Ricardo lo dice, se escribe patreon.com/Ricardo lo dice. Únete a la comunidad y apoya este proyecto periodístico independiente. Bien, arrancamos. Vamos a profundizar en estos temas de la mano de una invitada especialista en política para hablar de Trump en su primera administración, Biden, y pues Trump 2.0, como lo hemos llamado aquí en este periodo, la segunda administración de Donald Trump, y el impacto en la población migrante y qué se puede esperar con todo lo que está pasando en menos de mes y medio aproximadamente del gobierno del republicano con respecto a relaciones, transición hacia la democracia en Venezuela, inmigración. Hoy me acompaña la estratega y consultora política María Corina Roldán Robles, quien además es colega periodista y nos va a ayudar a entender todo este panorama político migratorio o geopolítico. Bueno, tanto si eres migrante venezolano en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, o si estás en Venezuela, de seguro en cualquiera de los casos esta entrevista te va a interesar. Así que quiero darle la bienvenida desde ya a María Corina. Hola María Corina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Ricardo, muchísimas gracias por invitarme para este podcast, porque bueno, creo que es un tema del que se puede hablar muchísimo, del que se puede decir muchísimo, y siempre es muy importante estar completamente informados para poder formar el mejor criterio alrededor de lo que está ocurriendo. Sí, y ya estábamos comentando fuera del aire que ya habías estado en los en vivo, en los en vivos que tenemos usualmente sobre Venezuela, pero es primera vez que te invito a este espacio de migración como tal, así que bueno, maravilloso que podamos conversar. Mira, yo sé que es un tema complejo, y vamos a hablar de todo un poco, del tema político y Sí. migratorio, ¿no? Quiero comenzar preguntándote, bueno, con respecto a los planes de Donald Trump que tenía desde la campaña de deportación masiva para este segundo mandato, porque desde los medios mucho se dice, mucho se ve, el componente efectista es muy grande, pero los números parece que dicen otra cosa. De hecho, estaba viendo ahí una comparación de números e incluso Joe Biden tuvo los números de inicio más elevados de deportación que Donald Trump. Entonces, desde el punto de vista logístico y legal, ¿ves viable esta estrategia o crees que es más un recurso intimidante, efectista, mediático para la base política más radical del presidente, que pues que una buena parte de esa base pues lo llevó allí, ¿no? Sí, aquí yo voy a empezar desde lo político y ya después vamos desde lo técnico a lo factible de lo que viene siendo la estrategia de Donald Trump. Y lo cierto es que cuando uno hace una campaña política, todos los asesores políticos, todos los consultores políticos tenemos estilos distintos.
Y hay un estilo que se ha popularizado en los últimos años que tiene que ver mucho con el poly entertainment, que es básicamente ser de la política entretenimiento. Y eso lo combinan un poquito con eh, tratar de cimentar liderazgos a través de un tipo de liderazgo que se llama liderazgo por resentimiento, donde se busca avivar las emociones bajas de una sociedad, de emociones bajas que no están atendidas, y cimentar el liderazgo en esa emoción baja. ¿Y por qué se hace así? Porque al final esas personas que se trata de subir como espuma a través del liderazgo por resentimiento, es muy difícil después quitarlas del poder porque las personas que se sienten aupadas o arropadas por este líder, después caen en una ola de fanatismo que está basada y nublada completamente por esa emocionalidad que tienen y lo terminan arropando por siempre. O sea, sienten en el fondo que esa persona es la única que puede responderles, es la única que puede llevar a cabo los proyectos y le perdonan absolutamente todo, ¿no? Es un tipo de mecanismo bueno, que tiene sus líneas en las cuales pues traspasas un poco lo ético, ¿no? En este tipo de trabajo, pero que es bastante funcional. Hay muchos líderes que han utilizado este tipo de estrategia, independientemente de derecha e izquierda. Te puedo hablar de un Chávez, por ejemplo, un Lula, un Bukele, un Bolsonaro. Es un tipo de estrategia muy brasilera, de hecho, pero que al final surge efecto. ¿Y por qué surge efecto? Porque una de las cosas por las cuales sobre todo se mantienen es porque empiezan a aplicar una guerra de narrativas. ¿Y cuál es esa guerra de narrativas? Esa guerra en la cual ellos crean una realidad, sea falsa, sea parcialmente verdadera, pero el punto es que crean una realidad en la cual lo que ellos dicen es lo que es y siempre trata de alguna u otra forma de tener un enemigo en común que vaya avivando esa emocionalidad que ya tú estás haciendo crecer de la sociedad, ¿no? Ujú. Eh, entonces, aquí es muy claro para mí, visto desde mi punto de vista técnico, que Trump efectivamente está utilizando el poly entertainment como el propio showman, en donde está tratando de cimentar un resentimiento que no había sido atendido en una sociedad, en una parte de la sociedad americana, y en donde además, a través de esta guerra de narrativas, está tratando de crear realidades que en el fondo no son reales, o sea, no están apegadas a la verdad, y que si llegan a tener cierta verdad dentro de esta narrativa, en el fondo es parcialmente verdad. Casi siempre es alrededor de lo que a él le convenga. Ahora, vamos a bajar todo este tema bastante Ujú. teórico político a algo un poco más llano. Por ejemplo, tú mismo lo estás exponiendo, que es el tema de las deportaciones. Él eh, habla o siempre utilizó su discurso en contra de los migrantes, tratando de anexar la palabra migración a inseguridad, a malandraje, a ilegalidad, etcétera, etcétera, lo cual además rompe un poco con la tradición americana, en donde el migrante era sinónimo de trabajo, de crecimiento, del sueño americano, de prosperidad. Entonces, rompes con esa línea, empiezas a tratar de mostrar una realidad que nuevamente es parcialmente verdad. ¿Y por qué digo parcialmente verdad? Porque, bueno, obviamente toda migración tiene su porcentaje malo, que casi siempre es un porcentaje mínimo, pero realzas ese porcentaje mínimo, le Ujú. pones un foco gigantesco en donde empiezas a distorsionar completamente la realidad. Tus seguidores que ya se sienten arropados por ti, pues te creen absolutamente todo lo que tú tienes y creas un enemigo público. Cuando tú creas un enemigo público, siempre vas a alimentar, en el caso americano, al arquetipo del guerrero. O sea, el inconsciente colectivo americano tiene el arquetipo del guerrero. Por eso es que todos Claro. los presidentes americanos se muestran como el defensor del mundo, porque el arquetipo más predominante en el inconsciente colectivo americano es el arquetipo del guerrero. Entonces, los hace sentir como que están, como que ellos, que han sido personas que no han sido oídas en mucho tiempo, finalmente son escuchados y además son defendidos, ¿no? Entonces es una estrategia muy bien hecha, pero que en el fondo lo único que hace es hacer mucho daño, porque al final lo que estás haciendo es que estás distorsionando la realidad, estás afectando a la migración
y por consiguiente, al afectar la migración, estás afectando incluso la economía de tu propio país. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no es que empezó a recibir migración ayer, como es el caso de otros países. O sea, por ejemplo, Chile ahorita está así, como pajarito en rama, viendo cómo hacen con la migración, porque ahorita es que ellos están empezando a recibir a las migratorias y no saben qué hacer, realmente no saben cómo manejar esta situación. Estados Unidos tiene años recibiendo migración. De las 6 ciudades más importantes de Estados Unidos, 5 crecieron a través de la migración, que son Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Dallas y Miami. Y la sexta es Washington, que es la capital y claramente es una de las ciudades más importantes porque es la capital. Ujú. Pero todas las demás son lo que son gracias a la migración. Entonces, es un país que netamente depende de la migración. Entonces, cuando tú viras esta narrativa, inmediatamente vas a tener un impacto directo en la economía, vas a tener un impacto directo en lo que viene siendo, y como lo estamos viendo en la geopolítica, en el tablero geopolítico, en las relaciones internacionales de Estados Unidos. Y al final, en medio de todo este desastre, el más afectado siempre va a ser el migrante. Entonces, ahora, en el caso de Venezuela, las relaciones con Venezuela vienen siendo complejas ya desde hace un poco más de una década. Estados Unidos ya ni siquiera tenía embajada en Venezuela. Hace rato también Venezuela no tenía embajada en los Estados Unidos, lo cual siempre, nuevamente, ante esas decisiones, siempre el más afectado va a ser el migrante, porque no tiene representatividad, porque no puede sacarse los papeles, porque todo se complica siempre que no tienes una embajada en tu país, porque si quieres hacer algo tienes que ir a México, tienes que ir a otro país, pues para poder tener esa representatividad. Y además en el caso de Venezuela, que recibió mucho migrante americano, sobre todo por el petróleo, también al mismo tiempo son una gente que estaba desatendida en el país. Y en el fondo han tenido unas relaciones en las cuales se han basado sobre todo en el diálogo, pero donde nunca ha habido una conclusión. Sin embargo, Estados Unidos, que siempre había tenido un discurso hacia el resto del mundo pro democracia, contra autoritarismos, contra dictaduras, contra todo lo que se pareciera a lo que afectara a la democracia, independientemente de si eran demócratas o republicanos, y esto es algo muy importante decirlo. Ujú. Era una línea de Estado, eh, una política de Estado era. Sí, era una línea de Estado, era una política de Estado, exactamente, tú mismo lo has dicho. Lo cierto es que eh, siempre protegían de alguna u otra forma la figura del migrante venezolano. Tanto así que, bueno, vimos que en la administración de Biden se otorgó el TPS, los asilos políticos de los venezolanos eran, de alguna u otra forma, era la población migrante que menos conflicto tenía a la hora de pedir asilo político, Sí. o que los asilos políticos de alguna u otra forma eran los que más pasaban. A la hora de solicitar residencia, lo mismo, cualquier tipo de visa de trabajo y demás. O sea, realmente o sea, el migrante venezolano siempre por Estados Unidos fue bien tratado. Sí, sí. Y ahora esto cambia. Ahora el enemigo público es Venezuela. Ahora todos los venezolanos son el tren de Aragua. Y eso viene dado por esa misma guerra de narrativas, porque se requiere y porque se necesita eh, un, un enemigo público con el cual se pueda demostrar que la migración es mala. Sí. Lo cual, la razón por la cual se escoge el venezolano, no lo sé, porque, mira, pudieron haber elegido, yo que sé, al mexicano, que al final están los carteles, pudieron haber elegido al salvadoreño, que al final estaban los maras, pero bueno, al final nos tocó en esta oportunidad y nuevamente el más afectado siempre va a ser el Sí, migrante él menciona al MS-13 también, a la Mara Salvatrucha, junto con el Tren de Ujú. Aragua, pero aquí hay varios puntos que tú tocaste que me parecen súper importantes. Por un lado, a empezar desde lo último para comentarte cosas y ver si tú estás de acuerdo y Ujú. luego seguir con esta conversación, Sí, más que una entrevista, una conversación, ¿no? Sobre el tema de sí. política inmigratoria. ¿Por qué creo yo que se escogió a los venezolanos? ¿Por qué? Porque al principio, si tú ves el discurso de Donald Trump en su primera administración, era de apoyo a los venezolanos, un discurso anticomunista, un discurso, bueno, antidictadura, y los venezolanos en Dora lo aplaudían, y bueno, y usaba a los venezolanos como bandera política. ¿Qué pasa? Que sabemos que la migración masiva hacia el norte empezó luego, o sea, fue en época pospandemia, o sea, fue pospandémica, a partir de 2021, en 2022
hubo una subida importante. En 2023 hubo el mayor pico, en septiembre de 2023 hubo el mayor pico de alrededor de 60.000 cruces en la frontera, pero aún así eso no, ahí fue el mayor pico, pero en la mayoría de las entradas, ya sea que se entregaban, porque eso es una característica, los venezolanos entraban, se entregaban, no era que se iban y se desaparecían, no, ellos se entregaban. Y esta no era las características típicas, ¿no?, de los venezolanos, o que tuvieran la cita de CBP One. Independientemente de eso, fue la mayoría de los cruces registrados, porque yo le hice seguimiento a eso, por CBP en la frontera, no eran cruces mayoritarios, o sea, no superaban a los mexicanos, no superaban a otros grupos que históricamente han migrado. Lo que pasa aquí, y mi teoría sobre esto, creo yo, es que esta es la primera oleada, y lo hablaba en estos días con Jesús Aguay, quien es un activista aquí basado en Nueva York, de la organización Aid for Life y Aid for AIDS, que ha venido ayudando a los migrantes. Es el primer éxodo masivo que ocurre bajo la lupa de las redes sociales, en la circunstancia de una migración tan novel, porque aquí habíamos visto los mexicanos, los centroamericanos tienen décadas migrando, y ya hay aquí primera, segunda, tercera, varias generaciones de estos migrantes. Entonces tienen familiares, tienen amigos, en cambio esta fue una población, además de otro estrato socioeconómico, una población muy vulnerable, que en esta oleada de migración, que llegó y no tenía, por lo general, de repente tenía un amigo, un conocido, pero muy poco. La mayoría, el grosso, no tenía ese enlace de otra manera. Entonces, ¿qué pasó? Eso impactó directamente sobre el sistema, porque entonces empezamos a ver los refugios, empezamos a ver todas las personas que buscaban ayuda, porque era una población vulnerable que no tenía cómo acceder, ¿no? Y pues la crítica de los republicanos, eso, sumado a el lente de las redes sociales, pues magnificó todo, pues todo se hizo un show político, pues, se hizo todo un show mediático, y las redes sociales contribuyeron mucho a eso. Y entonces lo que hacía un venezolano que estaba en un refugio, bueno, eso salía en las redes y eso se generalizaba. En Nueva York pasó mucho. Entonces el asesinato de Laken Riley en Georgia, por ejemplo, hay hasta una ley con el nombre de esa víctima, cuando realmente las tasas de crimen de estadounidenses, de homicidas convictos estadounidenses, es mayor que la de los migrantes indocumentados, según registra el Migration Policy Institute, el Cato Institute, distintas organizaciones. Esto es data, esto no es, o sea, entonces esa es mi teoría sobre esto como tal, y la generalización. Entonces, claro, ahí vieron la oportunidad de, me funciona más el discurso anti-inmigrante para mi base radical que el anticomunista. Y es mi teoría, no sé cómo lo ves tú. No sé cómo lo Sí, ves tú. no, y sí está perfecto porque además ahí dices dos cosas que quiero resaltar. Y la primera es que, bueno, efectivamente yo creo y tengo casi la certeza de que hay una campaña mediática detrás de recriminizar a la migración venezolana. Ahorita que, bueno, me ha tocado trabajar en la última campaña aquí en Chile, voy a trabajar en la próxima campaña de Chile. Realmente es algo que me he dado cuenta porque además las granjas de bots son muy evidentes en lo que respecta a la narrativa de la xenofobia hacia el venezolano en Chile y en lo que viene siendo el cono sur. Que bueno, siempre los que nos defenderán son los argentinos, o sea, ahí hay un bromance espectacular que no vamos ni ahorita a resaltar, pero ciertamente hay como una narrativa que se está tratando de meter en redes sociales donde el foco está puesto en la migración venezolana. Y lo segundo es que ahí tocaste un punto y es la población vulnerable. ¿Por qué? Porque fíjate que una de las cosas que ha tenido Trump, sobre todo con sus políticas de migración, es que aquí se están viendo beneficiados son los migrantes que van a llegar a Estados Unidos con dinero, que van a llegar a Estados Unidos con cuentas bancarias muy gordas. A esos se les está dando como ahorita el Golden Card, que es para que básicamente puedas comprar la nacionalidad norteamericana. A esos las puertas están absolutamente abiertas, las puertas de los Estados Unidos. Pero para ese migrante
que quiere trabajar porque genuinamente está en un estado de persecución en su país, porque no tiene las oportunidades, porque etcétera, a ese se le cierran las puertas. Entonces, ya aquí, más allá de xenofobia, de racismo, yo creo que estamos cayendo en una aporofobia tremenda. O sea, toda esta persecución migratoria es básicamente una aporofobia, porque también quiero resaltar que aquí no estamos viendo que se estén persiguiendo ni a migrantes rusos, ni italianos, ni españoles, ni checoslovacos. No, no, no. Aquí se está persiguiendo es a los migrantes latinos, a los migrantes africanos, a los migrantes, porque ni siquiera los asiáticos, o sea, los asiáticos tampoco. Tú no ves ahí a ICE reclutando a migrantes irregulares asiáticos, que los hay, Ujú. muchísimos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es súper segmentado, el grupo es súper segmentada, la acción, y no es algo general, no es una política generalizada. Porque recordemos que Estados Unidos al final recibe migración hasta de Tuvalu, que es un país Sí. que existe, por cierto. Pero en realidad lo cierto es que la revictimización yace es en los latinos. Sí. Y de paso, yo, que es una cosa también importante que yo siempre le aclaro a la gente. ¿Saben qué porcentaje constituyen los venezolanos del total de la población en los Estados Unidos? Uno dice ese porcentaje y la gente se queda loca, pero es alrededor del 0,3% de la población, porque es un Ujú. millón y pico extraoficialmente. Un millón y pico, porque sabemos por las cifras que hemos contado de ingresos que mensualmente hace el reporte CBP y más lo que se suman a los venezolanos que estaban aquí, los que tienen TPS, son alrededor de Ujú. 600, más de 600.000, más los que estaban aquí y los datos que ya tenía la oficina del censo. Y entonces más o menos un millón y pico. Eso es 0,3%, señores, de la población. ¿Cómo? De ese 0,3% de la población, aún el porcentaje criminal es mucho más ínfimo. O sea, ¿cómo eso, esa Ujú. cosa tan mínima, tan ínfima, puede crear un impacto en la narrativa tan brutal y puede ser utilizado para generalizar a todos los migrantes de una forma tan terrible como la que estamos viendo en estos momentos? Y cómo la criminalización de los migrantes puede ser tan preocupante que llega a estar plasmada en un documento oficial, María Corina, porque el documento que emite el Departamento de Seguridad Nacional para justificar la terminación del TPS para la designación de 2023, que ya hay una demanda, por cierto, interpuesta, dice que además de que, ya esto siempre lo repito aquí porque yo no quiero que a la gente se le olvide, dice que la cosa pues mejoró en términos de economía, crimen y salud pública en Venezuela y por eso la gente puede regresar, pero además criminaliza a los migrantes, diciendo que los que tienen TPS, parte de esa población que tiene TPS, son del Tren de Aragua, o sea, lo vinculan con un tema de interés nacional, seguridad nacional, porque lo vinculan con crimen. Claro, no dice que todos el documento, pero la que se dijo que todo fue Kristi Noem, que es la secretaria de Seguridad Nacional, en el Ujú. programa Meet the Press, y lo ha dicho de NBC y lo ha dicho en Fox reiteradamente, porque hemos hecho seguimiento de todo esto. Porque aquí yo Sí, hablo a mi audiencia con base, María Corina. Entonces, lo más preocupante no, de esto es que esto se está haciendo oficial. Esto ya está plasmándose en documento. Entonces yo digo, wow, es increíble como las falacias terminan convirtiéndose en verdades en esta época de redes y posverdad, en la que las verdades terminan siendo mentiras y las mentiras terminan siendo verdades. Y lo que tú dijiste me gustó mucho porque eso de construir narrativas en base a cosas que son falsas o parcialmente verdaderas o falsas, es verdadero. algo que representa totalmente al gobierno de Donald Trump. Por ejemplo, ¿qué puntos te puedo decir yo allí de la falacia? De la falacia, bueno, el tema de los criminales, ya nada más con el porcentaje de la población total de los venezolanos, que es 0,3%, que en su mayoría somos venezolanos de bien, nada más con eso se desmonta que no es la mayoría y que realmente es una cosa muy pequeña. El Tren de Aragua utilizado para generalizar a todos. También, por cierto, la narrativa vinculada con la invasión, que además traer a un tema bélico a migrantes vulnerables que están llegando a la frontera sur. La invasión, ya detuvimos la invasión, el tema de la invasión.
¿Qué otra cosa? Que están liberando a criminales y a enfermos mentales de instituciones mentales, que lo ha dicho y lo reiteró y lo repitió Donald Trump y Christian Noem también, por cierto, y ningún medio de comunicación, ningún fact-chequeador de hechos, ningún periodista, ninguna organización pudo confirmar eso porque ni siquiera la campaña fue capaz de demostrar o de dar pruebas de esto. Y yo le digo a la gente, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que yo estoy ahora, bueno, como yo soy fresco, desvinculando al Tren de Aragua con el régimen. No, porque es que en Chile, donde estás tú precisamente, hay la fiscalía y hay un proceso de investigación y hay testigos protegidos que están vinculando a Diosdado Cabello con el Tren de Aragua. Pero eso es una cosa, eso es una investigación que lleva un país y es un caso en particular, el asesinato de Ronald Ojeda. Pero no podemos generalizar por todo eso. Entonces, yo creo que allí estas son falacias tan dañinas y puse de ejemplos concretos para que la gente, aterrizar a la gente y que la gente pueda entender, María Corina, ¿no? Sí, no, y está perfecto que lo hagas, porque ciertamente es muy importante, y este es el rol de los periodistas en este momento, es muy importante poder, dentro de esa guerra de narrativas, ser la razón, ser la luz, porque básicamente el criterio es, se basa en generarlo a través del contexto, y si no das contexto, y si no pones la realidad sobre la mesa, los medios ahorita tienen una labor pues titánica para eso. Y eso es algo que los medios y bueno, y los Y periodistas más tienen los una labor periodistas titánica independientes que para estamos en las lograrlo. redes, porque a veces llegamos a muchas más personas que lo que llega un medio tradicional. Sí. No, sí, y ciertamente todo esto que dices, cuando uno lo baja con cifras, como por ejemplo la cifra que acabas de decir de la cantidad de venezolanos que hay en Estados Unidos, cuando uno lo baja con hechos, ahí es donde terminas matando el relato, porque el dato mata el relato. O sea, no importa que vengas con una super historia fantabulosa, si yo tengo datos en la mano, voy a tumbarte el relato. Por eso Y que los esa al final va populistas a y los ser la demagogos labor de todos nosotros. no les gustan los periodistas. Ujú. No les gustan los periodistas. Exactamente. Y fíjate, ya Trump está decidiendo quiénes van a ser los medios que van a entrar a la Casa Blanca, los que pueden reportar, los que no. O sea, me da mucha risa porque cuando yo vi eso dije, esta gente va demasiado rápido. Va muy O sea, rápido. Bueno, ellos dijeron que sí, iban a va muy abrir las rápido. puertas a los a influencers y periodistas independientes y todo, youtubers, todo esto. Bueno, yo me inscribí y hasta ahora no me han llamado. O sea, me imagino que me estarán monitoreando porque yo, como periodista independiente, no me han llamado. Otra cosa que quería agregar allí también es que dentro de las falacias está de que lo que dijo Cristinón de que los que tenían TPS eran del Tren de Aragua, eran criminales, esa generalización, pues se cae muy fácil porque para Sí. que tú tengas el estatus de protección temporal, tú tienes que pasar bajo un background check y además tienes que, supongamos que tú no tienes un registro aquí previo porque cometiste delito y no te han agarrado, pues tienes que ficharte, necesitas tus datos biométricos, tienes que poner, yo dudo que un criminal del Tren de Aragua vaya a ¿Quién poner las huellas y a pone? ficharse, Sí. no sé, y Es digo que, yo. es que, sí, es que además tengo entendido, porque leí también como alguna nota de fact check que decía que efectivamente de ninguno de los venezolanos que tenían TPS se había registrado que alguno perteneciera Bueno. efectivamente al Tren de Aragua. Otra cosa Entonces, que dijo Donald eh, Trump, que han sí. deportado decenas de miles, hablando de Ujú, la Mara Salvatrucha ujú. y el Tren de Aragua, cuando a Venezuela, hasta que llegó el show, bueno, hasta lo que llegó el show, hasta lo que dio el show de las llegadas de los aviones, Ujú. llegaron 600 y pico nada más. 600 y pico migrantes. Imagínate Sí, tú. O sea, es lo que a mí me preocupa mucho, porque que el sentido común a veces la gente lo pierde por todas estas pasiones de la política y ser lo más sí, visceral. Y uno lo ve en los ataques que le hacen gente en las redes sociales a uno como periodista, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces tú dices, ¿cómo es eso que deportaste a decenas de miles? Decenas de miles. Ah, pero resulta ser, y hablando de todas estas mentiras, porque el gobierno miente, señores. No importa que escribía Luis Carlos Díaz que no sé si lo tendrá fijado todavía. sí. El gobierno miente, no importa cuándo usted esté leyendo esto. Siempre va a mentir el gobierno, siempre, y no importa el gobierno que Sí. sea. Pero bueno, en este caso, las cosas es muy descarada. Otro punto que ya quiero que más adelante toquemos para ir avanzando sobre esto es el tema de Sí. migrantes por petróleo. Y solamente quería hacer la aclaratoria aquí de que Richard Grenell, que es el enviado especial para Venezuela, dijo que Estados Unidos no le había dado nada al dictador, nada a Maduro a cambio de esos rehenes que liberaron. Pero liberaron los rehenes
se comienzan los vuelos de deportación y al día siguiente, eso fue el 31 de enero, al día siguiente se renueva automáticamente la licencia General 41, que ojo, viene de la era de Biden, pero lo más curioso de todo es que ahora Trump anunció que se va a revocar. Hoy el Departamento de Tesoro dijo que sí, que ya van a establecer como que las directrices para el desmantelamiento de la licencia General 41. Pero lo curioso de todo es que, mira, Pero es que no lo terminan de hacer. no. Vamos a esperar, vamos a esperar que lo hagan. Vamos a esperar que lo hagan, porque hoy se emitió, la Lo OFAC que pasa emitió es que ya, yo tengo mi teoría detrás de eso, pero bueno, tú emitió el continúa. comunicado, pero ¿qué dijo Trump como justificación para revocar la licencia a través de Truth Social? Uno, que no habían cumplido los acuerdos democráticos, bla, 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 todo bueno. Esto viene de la era de Biden, ni siquiera es de él. O sea, Ujú. no cumplieron, no cumplieron. Uno. Y dos, porque no estaba cumpliendo con recibir a los migrantes al ritmo que él quería. Entonces ven acá, tú me estás diciendo que no le diste nada a cambio por recibir los migrantes y entonces vienes ahora y dices que le vas a revocar la licencia porque no te estás recibiendo a la gente. ¿Ah? A ver, dime tú, o sea, María Corina, Es que a eso voy. explícame tú Mira, esto. hay algo, esto lo hemos conversado tú y yo un montón de veces, pero en política es dime con quién andas y te diré quién eres. Recuerda incluso el artículo aquel que alguna vez escribí para El Tiempo Latino, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador en Ujú. México, que ese era el titular. Me acuerdo clarito. Y es que esto no falla. Y desde el inicio, nosotros los analistas siempre dijimos, Trump va a hacer un gobierno en el cual sus aliados van a ser Putin, van a ser Xi Jinping, van a ser Kim Jong-un y muy probablemente va a tener buenas relaciones con Venezuela. Entonces, ay no, que Trump va a tumbar el gobierno de Venezuela. Mentira, eso no iba a pasar porque incluso hasta el mismo Maduro lo decía, que si él prefería a alguien en la presidencia de Estados Unidos era Trump, porque con él se llevaba de maravilla. Y es que al final, y perdón por lo que voy a decir, pero entre autoritarios se entienden. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La primera muestra de eso fue la descripción de la anulación del TPS. No, ya Venezuela se arregló. Esa fue, Venezuela se arregló versión americana. Ese fue el O primer sea, golpe. básicamente. Ujú. Sí, ese fue el primero. Segundo, que no terminan de quitar la licencia de Chevron, que es algo que se ha venido prometiendo desde el principio. Tercero, las actitudes de Trump con Canadá, México, incluso Argentina, que era aliado o es aliado, ahorita acaba de salir la noticia de que van a empezar a investigar a Milei por lo de la criptomoneda, le están poniendo tariff de 25% también a ellos, etcétera, cuando en teoría Milei y él son los mejores amigos del mundo, y Elon Musk y listo, y se abrazan todos juntos. ¿Y a Venezuela qué? Que es en teoría ese gobierno que tiene a los venezolanos sufriendo. A Venezuela no le has hecho nada. A Venezuela, además, te fuiste directo, mandaste un enviado para una reunión con ellos. Les estás mandando a su gente del tren de Aragua, que era lo que más quería Maduro. Maduro lo que más ha querido es que le extraditen a su gente del tren de Aragua. Le estás extraditando a su gente del tren de Aragua, cuando que normalmente, y esto lo hemos visto, cuando atrapan a una persona de un grupo de un crimen organizado, como puede ser el narco, como puede ser cualquier otro grupo de crimen organizado en Estados Unidos, no lo extraditan, lo meten preso en Estados Unidos. Así ha sido con miles de narcos. ¿Te acuerdas el caso del Chapo? Me llamo a continuar hablando con María Corina Roldán Robles. Creo que está teniendo algunos problemitas técnicos allí, pero ya se está moviendo del lugar para seguir con la conversación. Pero antes, ¿sabías que solo en enero de 2025 este canal llegó en total a casi 2 millones de visualizaciones? Así es, esta es una oportunidad única para tu empresa u organización. Tu mensaje puede llegar a miles de personas mientras que apoyas este proyecto periodístico independiente. Si me escribes a ricardoloice@gmail.com con el asunto promo patrocinio. En el asunto vas a escribir promo patrocinio. Tendrás un 20% de descuento el primer mes en tu primera pauta publicitaria con un contrato mínimo de 3 meses. Hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. Bien, ahora sí, ya creo que podemos retomar la conversación con María Corina. ¿Estás ahí? Aquí estoy en un nuevo set. Pero ahora Disculpen, sí. me quedé sin pilas, problemas técnicos, pero ya otra vez, bueno, podemos conversar. No, sí, Entonces, me me quedé, decías. Ricardo.
Me hablabas de lo Sí, del background político y todo esto, el sí, el 70% backstage atrás, ¿verdad? político. Efectivamente, ¿qué me dice todo esto que estamos viendo en lo que respecta a la relación entre Estados Unidos, entre Venezuela? Que normalmente nosotros no vemos la mayoría de lo que está ocurriendo en el backstage político. Lo que nosotros vemos en la realidad es el 30% de todo lo que pasó en el backstage, que es realmente el 70%. Entonces, por llamarlo muy coloquialmente, este tira y encoge que está teniendo ahorita Estados Unidos con Venezuela, donde un día tienen una reunión y tienen una gracia y entonces le quitan el TPS a los venezolanos y dicen que todo se normalizó, pero entonces al día siguiente Donald Trump Jr. está entrevistando a María Corina Machado y después entonces les lanzan una amenaza, pero entonces le renuevan la licencia. Lo que me hace decir es que muy probablemente dentro de esas conversaciones hay ciertos aspectos de los cuales nosotros no conocemos que ellos estén negociando, en donde ellos están tratando a través de la famosa Realpolitik transar con Maduro. Y bueno, nosotros sabemos que el chavismo no es el mejor negociante del mundo porque ellos no suelen cumplir los acuerdos. Entonces, ante esa falta de cumplimiento de los acuerdos, entonces Estados Unidos se echa para atrás y tiene esas pequeñas gracias como que, bueno, te voy a quitar la licencia, voy a Ujú. entrevistar a la oposición, vamos a lanzar un comunicado de que no, nosotros estamos en contra de Maduro, pero por otro lado, entonces Grenell dice, no, nosotros vamos a trabajar con Maduro. Entonces, Y dice esa, Grenell que, esa, no, que Trump no quiere una transición de régimen en sí, Venezuela, por cierto, porque lo dijo. exactamente. Entonces, sí lo dijo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estas son respuestas a las negociaciones o conversaciones que se están dando tras bastidores, en donde algunos serán unos tontos útiles, otros no serán tan tontos útiles, otros sencillamente se prestarán para el show, pero que en el fondo esa relación entre Estados Unidos y Venezuela se está construyendo, no está realmente definida qué es lo que va a pasar ahí. Entonces, esa es mi percepción, sobre todo por Ujú. cómo conozco cómo se mueve el backstage político, pero al final es una percepción bastante imprecisa porque realmente nadie, solo los que están adentro de esto, solo los que son los protagonistas de la historia en este tema, saben realmente a qué se debe estas acciones. Sí, ahora, yo quería hacer una aclaratoria porque tú hablaste de lo de los criminales que están extraditando y todo esto. Es que en este espacio yo tuve la oportunidad de hablar con 6 familiares de estos migrantes venezolanos que estaban mandando a Guantánamo. Inicialmente fueron 100, después subió esa lista. De hecho, aquí hubo una orden de un juez que prohibió que enviaran a 3 venezolanos a Guantánamo porque no se había demostrado que eran criminales y de paso se les estaba violando el debido proceso. Y esto es vamos a decir, un factor común en estas amenazas vamos a decirlo, en estos casos de los familiares que me narraron, pues que no habían tenido comunicación con ellos, que habían quedado completamente incomunicados, que se les estaba violando el debido proceso. Bueno, una serie de irregularidades e incluso María Corina, aquí, de acuerdo a los testimonios que yo obtuve, hubo uno de ellos que hasta los apuñalaron con un cepillo de dientes antes de que lo trasladaran a Guantánamo. Esto ocurrió antes porque en la cárcel pasan muchas cosas, lo agredían otros reclusos, igualmente otro que se le diagnosticó con un tema de salud delicado, etcétera, ¿no? Entonces, uno se pregunta que por qué se está dando esto de un discurso que lo que pareciera promover es el odio y movilizar la base más radical, y en ese interín se están violando derechos fundamentales de las personas. Y ojo, sí, probablemente también vayan personas con background criminal. Una de las críticas que me hacían era como que, mira, no, que tú no sabes que los familiares no van a salir a decir que su familia son delincuentes. No, pero por lo menos yo les estoy dando la oportunidad de que me digan su versión como periodista. Les estoy dando la oportunidad de que públicamente den su cara y que me den su versión, y esa persona pues me pueda también exponer qué es lo que está pasando. Y además yo tuve acceso a vamos a decir, chequeos criminales o de background check o antecedentes de 2 de ellos, y estaban limpios en Venezuela al menos, ¿no? Pero independientemente, aquí se le debe respetar, aunque tú hayas cometido un delito,
aquí hay presunción de inocencia, uno, y dos, se te debe respetar el debido proceso. Aquí yo no estoy defendiendo criminales, yo siempre lo digo, los criminales deberían pagar aquí. Tú lo dijiste hace un rato, así ha pasado con el Chapo, así ha pasado con otros criminales, realmente devolverlos a su tierra de origen, y más cuando estamos hablando de la dictadura, que ya sabemos que está buscada por Estados Unidos, tiene precio la cabeza de Maduro, de Diosdado, de Padrino López, por narcotráfico. Entonces tú me dirás, ¿no? Quería hacer esa aclaratoria, Sí, María Corina. no, y me parece una excelente aclaratoria porque, bueno, para que veas cómo es el tema de la guerra de las narrativas, uno también termina cayendo en las narrativas, pero ¿qué quiero decir con esto? Que claro, cuando cuando tú deportas en un avión, que eso en el fondo, no sé si recuerdas que al principio cuando empezaron las deportaciones había todo un revuelo detrás del hecho de que estas personas deportadas iban con grillete y con handcuffs. Ajá, con esposas Este, y cadenas. con esposas. Y en el fondo las deportaciones se hacen así porque así como tú estás deportando de repente a una persona que, bueno, que cruzó la frontera buscando mejores oportunidades, lo estás deportando a lo mejor con un criminal o con un homicida. Entonces, en los aviones, o sea, eso es un protocolo común en las deportaciones porque más que todo es como para proteger a la gente que estás deportando, básicamente, de algún loco que de Ujú. repente se para en el avión y con, no sé, con un plástico termine matando a 3 personas, ¿no? Entonces, eh, lo cierto es que, bueno, dentro de esas deportaciones que se están realizando a Venezuela, hay personas que no son criminales y es importante hacer esta aclaratoria que has hecho porque sí, efectivamente hay personas que no son criminales, pero hay personas que sí y que son Claro. a lo mejor no son del tren de Aragua, pero a lo mejor sí son personas que de alguna u otra forma pueden ser de los colectivos armados, del chavismo, o sea, de tantos grupos que se han formado dentro del chavismo. Lo que sí es cierto, y qué bueno que lo pones sobre la mesa, es que esto es uno de los aspectos más graves para la democracia, y es la violación de la ley y la fragmentación de la institucionalidad y del debido proceso, porque en el fondo en eso se basa la democracia. Y esto no, o sea, ya tiene un antecedente, y un antecedente que lo podemos ver en El Salvador. Aquí nadie va a decir que no ha disminuido la inseguridad en El Salvador, o sea, todo lo contrario, más bien El Salvador actualmente ha repuntado entre los países más seguros de Centroamérica, pero la forma en la que se realizó estas detenciones no fueron las mejores. De hecho, Bukele tuvo que salir a confesar que el 10% de las personas que él detuvo son inocentes. El 10% es muchísimo, Sí. muchísimo. Es justo por Tener, pecadores, pues, tener, como quien dice. sí, tener presas al 10% de los presos, porque además no sé exactamente la cifra de las personas que se llevó presas, pero sí fueron miles y miles de personas. Entonces, tener el 10% preso, además en las condiciones en las que estaban estos presos de El Salvador, siendo inocente, eso, o sea, ¿quién le regresa ese tiempo a esas personas? ¿Quién le regresa y todo lo que es el trauma de pasar por ese proceso? O sea, todos los que hemos tenido familiares, por ejemplo, que han sido presos políticos en Venezuela, sabemos lo horrible que es tener a una persona en un estado de tensión injusta. Y eso, claramente, para poder de alguna u otra forma enaltecer la narrativa, porque esto al final es estrategia también, para poder Ujú. enaltecer la narrativa de esa guerra de narrativas, pues se terminan ocurriendo este tipo de cosas y después no hay nadie que responda por eso. Entonces, ¿por qué hablo del antecedente de El Salvador? Porque al final estos son cosas que terminan fragmentando la institucionalidad, y la institucionalidad es lo que sostiene la democracia. Claro, estas personas Entonces, no, deberían tener el derecho de demandar al Estado, si se demuestra exactamente, eso. no hacer un debido proceso, en lo único en lo que se traduce es en una fragmentación de la democracia, en una desconfianza a las instituciones y en básicamente un estado casi que de desconocimiento de la ciudadanía a los propios poderes del Estado, porque básicamente ya no eres una autoridad, sino que sencillamente te convertiste en un autoritario y ya.
Sí, ahora, para cerrar este punto de los migrantes y crimen, que me parece muy importante, ya lo he tocado varias veces en este espacio, también decirte que hablar de ahora del tema de, o sea, estar claros, ¿no? Que antes de cerrar esto, decir que es muy pequeño, no solamente que la población venezolana representa un porcentaje muy pequeño, sino que es muy pequeño todavía el grupo de personas que fueron deportadas a Venezuela. Estamos hablando de alrededor de 600 y pico personas. Eso, Ah, imagínate sí, tú, son tienes muy poco representativos, pero la conversación pública se ha basado en el tren de Aragua, los criminales, y ahora la palabra que tienen en la boca Trump y sus funcionarios es el tren de Aragua, tren de Aragua, tren de Aragua, y porque es lo que les está vendiendo, el odio vende, lo decía yo en uno de Así lo digo, que es uno de los de mis segmentos de video editorial que hago para las redes, y el odio vende, al final el odio vende y moviliza, ¿no? es una Lo emoción que visceral. moviliza mucho. Sí, No, ahora... y que ahora ¿Mm? que mencionas eso, eh, la verdad es que también en un tema de narrativas, o sea, recuerda que todos los gobiernos tienen una narrativa de la que se enfocan como para dejar un legado, vamos a llamarlo de alguna forma, o para hacer historia. Entonces habrán gobiernos, por ejemplo, en el caso de, exacto, de El Salvador, Bukele, bueno, eh, todo lo que viene siendo el tema de seguridad. O en el caso de Trump, puede ser el tema de migración. En el caso de Milei, va a ser la economía. Entonces, ¿por qué quiero ser enfática con esto? Porque tú vas a comunicar según la narrativa que tú quieras imponer. Si nos vamos a Ah, los números, Obama deportó una cantidad de a él lo gente llamaban el impresionante. deportador en jefe, pero lo hacía Ajá, calladito. pero lo hacía calladito. ¿Pero por qué? Sí. Porque la narrativa que su gobierno quería enaltecer no tenía nada que ver con el tema de las deportaciones, Y ahora, sino en el caso, por ejemplo, de Obama, podría ser la reivindicación de lo que yo llamo los grupos istas, que son los grupos mal llamados minoritarios, animalistas, ambientalistas, feministas, Black Lives Matters, LGBTIQA+, o sea, todo lo que vienen siendo, porque digo que son mal llamadas las minorías, porque cuando tú juntas todos los grupos istas, al final lo que haces es la masa completa de la población. Todos pertenecemos a grupos istas, a uno o a sí, dos uno o a otro, aproximadamente. sí, sí, sí. Sí, no, Entonces, sí, no, eso que te iba a ciertamente, decir, que ahora que mencionas a Biden y mencionas a Obama, pues yo quisiera que si tú que me hicieras un balance ahora pasando más al tema de, vamos a decir, de gestión de estos gobiernos de cara a políticas con Venezuela y de cara a la migración, porque van de la mano, de cierta forma, porque además los une. El hilo conductor es la mayor crisis política, humanitaria, social del hemisferio y que conduce a la mayor crisis migratoria del hemisferio y que le tocó la puerta a Estados Unidos después de la pandemia y que ahora Estados Unidos está enfrentando este tema migratorio porque Trump acusa a Biden de que tuvo una política de fronteras abiertas y sus seguidores dicen que bueno, sí, se acabó las fronteras abiertas. No, realmente las fronteras nunca estuvieron abiertas. El mal manejo, por nunca. ejemplo, las entradas, la falta de personal, de presupuesto, etcétera, sí, se le escapó de las manos. Pero no quería, no, y hubo, bueno, fallas allí en la frontera. Eso sí, hay que decirlo, pero no porque había una política de fronteras abiertas. Pero esta administración acusa a Biden de políticas de fronteras abiertas, de permitir una invasión, entre todas muchas cosas, ¿no? Con respecto a los migrantes y con foco a Venezuela, la administración de Biden otorgó el TPS para venezolanos, lo designó en 2021, lo redesignó en 2023, otorgó el parol humanitario, a pesar de que antes de que diera el parol, el mismo gobierno de Biden usó el título 42 contra el que estaba peleando en cortes para expulsar de forma expedita a venezolanos a México, porque eso pasó y yo le hice seguimiento a eso. Y pues por las citas de CBP One beneficiaron a muchos venezolanos que entraban por la frontera de forma organizada. Pero ahí es donde se dice que hubo las fallas porque se dejaron entrar a personas que
que tenían quizás un récord criminal, etcétera, pero sabemos que eso es una minoría en comparación con toda la gente que entró, que es la gente buena, ¿no? Pero entonces, viéndolo con bajo esa lupa de lo que dice Trump de la administración de Biden, por el lado migratorio y por el lado de Venezuela, que ya sabemos, la negociación con las sanciones, flexibilizar sanciones para avanzar en elecciones libres, el acuerdo de Barbados, lo que permitió primarias, después de primarias elecciones, por primera vez, bueno, con todas las fallas, con todos los obstáculos, pero se logró demostrar que hubo un fraude. Ya el gobierno de Maduro es un gobierno de facto a los ojos del mundo. Entonces, yo quiero que me des tu perspectiva entre el contraste, un balance general de estas dos administraciones, de la administración de Biden y ahora en este tan poco tiempo, pero muchas cosas que ha hecho, parece un tsunami de cosas en un mes, menos de un mes y medio, ¿no? Que me des tu contraste en políticas migratorias y en política exterior hacia Venezuela. Ok, aquí vamos a empezar primero con migración y ya después vamos con Venezuela, porque son dos polos opuestos. ¿Ya? En el caso de la migración, hay visiones diversas sobre cómo afrontar la migración. ¿Y por qué quiero ser muy enfática con esto? Porque en el fondo la migración, si bien puede ser en algunos aspectos un dolor de cabeza, también es cierto que cuando tú te presentas en uno de los países más desarrollados del mundo o el más desarrollado del mundo, no puedes pensar que no vas a tener migración irregular. Por ejemplo, esa es una de las narrativas que se está tratando de imponer, sobre todo aquí en el caso de Chile, porque Chile es un país antimigratorio en todos los sentidos habido y por haber. Lo cierto es que no puedes pretender ser el país más desarrollado y no recibir migración cuando tienes además a tu alrededor a los vecinos en un estado de vulnerabilidad constante. No lo digo por Canadá claramente, lo digo sobre todo por de México para abajo. Entonces, lo cierto es que cuando ya te encuentras en esa situación, lo primero es aceptar la migración. Y aquí yo quiero separar un poco lo que han sido los gobiernos de los demócratas, los gobiernos de los republicanos y el gobierno de Trump. ¿Por qué? Porque los gobiernos de los demócratas y los republicanos habían algo en lo que coincidían, que era que efectivamente reconocían que tenían un país que sí o sí iba a tener y prevalecer el tema de la migración por siempre. Entonces, ¿qué es lo que había hecho Estados Unidos dentro de su política migratoria? Utilizar la migración a su favor para el crecimiento de la economía. Y para eso, pues tienen uno de los sistemas migratorios más robustos, o desde mi punto de vista es el sistema migratorio más robusto del mundo. Tú, para cualquier necesidad que tú quieras en Estados Unidos, puedes aplicar algún tipo de visa, por más que sí, que es complicado, no es fácil. Pero, por ejemplo, si tú trabajas en una productora de conciertos y tú necesitas ir constantemente a Estados Unidos, pero no necesariamente residir, hay un tipo de visa para eso. Hay tipo de visa para negocios, negocios temporales, para proyectos como para negocios a largo plazo. Hay visas de inversionistas, hay visas de estudiantes, hay visas de trabajo temporales, hay TPS, hay parol, hay asilo político, hay mil y un figuras para poder regularizarte en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en la medida que tú te regularices, tú aportas con impuestos, aportas con trabajo y por lo tanto aportas con la economía. Porque Sí. la migración siempre trae consigo una cola. Del país de donde yo vengo, yo siempre voy a tener que mandar plata para allá. Entonces yo voy a buscar generar dinero. Al principio voy a tener 2, 3, 4, 5 trabajos, pero después voy a emprender. Entonces aporto más a la economía del país, aporto con impuestos. Entonces, ya ahí tú, o sea, puede sonar un poco chimbo de alguna forma, pero explotas a la migración a tu favor, porque además es talento humano en el cual tú no invertiste, invirtió otro país. Entonces, de alguna u otra forma, te hace bien. Claro, las políticas migratorias, lo único en lo que diferían de repente los republicanos y los demócratas es que los demócratas son más abocados al liberalismo, a los derechos de las personas, a respetarlo. Entonces eso de alguna u otra forma los hace un poco más dóciles. Los republicanos son más de lo que me sirve y lo que no me sirve. Para la derecha y para la izquierda. O sea, no les importa tanto como el tema de los derechos, ¿no? Entonces filtran más desde un punto de vista como de lo que me sirve a lo que no me sirve. Ahora,
En el caso particular de Trump, considerando que esta fuese una narrativa no solo en campaña, sino que además, básicamente yo creo que el 70% de las acciones que ha tomado ha sido todas alrededor de la migración, de las minorías y demás. Lo cierto es que todavía está como en construcción o todavía está en constructo el cómo él se va a comportar con esto. ¿Por qué? Porque también recordemos que las deportaciones, por ejemplo, en el caso de las deportaciones, estas están programadas con un mes de antelación. Es decir, ¿por qué? Porque tú detienes a alguien para deportarlo. Entonces tú tienes que avisar a la embajada del país, por eso es que es importante que tengan relaciones diplomáticas, tú tienes que avisar a la embajada del país proveniente a esa persona que tú detuviste para deportarla y dar las razones por las cuales lo vas a deportar. Una vez que todos los trámites están hechos para esto, estas personas, obviamente entre las alianzas que tienen como países, preparan todo lo que es el proceso de deportación y todo ese procedimiento toma como un mes. Entonces, estas primeras deportaciones que hizo Trump son deportaciones que ya estaban de alguna u otra forma pautadas desde el gobierno de Biden. O sea, son deportaciones de Biden, no son deportaciones de Trump. Eh, Todas las que se hicieron en el primer mes. Ya el primer mes pasó, ya tenemos más de una semana o 2 semanas que ya vendrían siendo deportaciones propias de Trump. Y lo que sí está visto es que claramente ellos son más pro redadas, ¿no? Entonces estas redadas, lo irónico es que lo están haciendo en puestos de trabajo, lo están haciendo en escuelas, o sea, ellos no están haciendo estas redadas en urbanizaciones, por ejemplo, ellos no están haciendo estas redadas en, en zonas en las que tú de repente podrías decir, mira, aquí pueden haber migrantes irregulares. Además, están satinizando completamente al migrante, lo están estigmatizando, están invitando a la población a que denuncie y ahí puedes caer un poco como en una especie de dinámica donde, ay, mi vecino me cae mal, lo voy a denunciar. Y además Bien estamos delicado claros de eso. que no se estamos hablando de que no se está cumpliendo con el debido proceso, ni siquiera con la gente que se está llevando detenida a Guantánamo, entonces no podemos esperar que con los procesos de deportaciones efectivamente se esté cumpliendo con el debido proceso. Sin embargo, también hay ciertas rarezas en el proceso. Hay una historia que se hizo viral en estas semanas de una ecuatoriana que le deportaron el esposo y ella quería que la deportaran, entonces ella se fue a ICE, literalmente, y dijo, por favor, depórtenme, mándenme a mi país. Y dijeron, no te podemos mandar a tu país, o sea, como que eventualmente si te atrapáis es como que te deportaremos, pero usted váyase y siga con su camino. Entonces, ni que te entregues realmente es que te deportan, es como un proceso casi que de selección, ¿no? Para poder persistir en esa narrativa antimigratoria. Ahora, aquí hay algo que también es demasiado importante, que también dentro de este tema de la migración hay dos visiones a nivel global. Esto no solo es en Estados Unidos, esto es a nivel global. Están los que satanizan la migración diciendo que la migración es ilegal y que como toda ilegalidad grave, porque además lo ponen como una ilegalidad extremadamente grave, casi que al nivel de un homicidio, hay que dar cárcel, hay que, bueno, casi que poner en las peores condiciones a esos migrantes ilegales que no respetan, que etcétera, etcétera. Y está la otra visión en la cual se considera la migración un derecho humano, en el cual efectivamente entrar irregular a un país es una falta a la norma, como manejar con la licencia vencida, por ejemplo. Eh, pero independientemente de que faltes a la norma, no se te restringe el derecho a regularizarte. Porque esta visión es, a pesar de que es menospreciada, es la mejor. Porque en el fondo lo que te permite es tener un control absoluto de los migrantes que tengas en tu país, estén regulares o no estén regulares. Que eso es lo que hacía el CBP-1. En el fondo tenías data de quién estaba dentro de tu país. Y eso a la hora de combatir la inseguridad, a la hora de Eso es cualquier importante. conflicto, Claro, es importante. Mientras que totalmente. cuando tú pones el otro sistema, que es el sistema de que todos son ilegales, eh, es un tipo de sistema en donde no tienes la data, donde es absolutamente más peligroso, hay más permeabilidad en lo que respecta a los grupos de crimen organizado Ujú. y en el fondo también pones en mucho mayor riesgo a los migrantes que de alguna u otra forma se la están jugando
para poder estar en un país que le dé en cierto sentido las oportunidades. Y que O que les promueves dé que por la lo menos... gente más bien no se, que la gente haga todo lo posible para que no se entregue como pasaba con los venezolanos que se entregaban, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y que además Ujú, de eso incentiva las redes de trata de humana, los sí, coyotes, etcétera, este tipo de cosas, eso por es muy decir, ¿no? importante. O sea, disculpa que te interrumpí, pero eso que dices es muy importante porque, por ejemplo, mientras mayor sea la provisión, más fácil se hace la trampa. Y eso es algo que todos lo sabemos. Entonces, en la medida que tú restringas más la migración, más pasos irregulares van a existir. Más grupos al estilo de los que hacen Coyote, que normalmente están liderados por grupos que hacen trata, etcétera, etcétera, Ujú, van a aprovecharse de eso para efectivamente trasladar personas en estado absoluto de vulnerabilidad. Y esto al final, o sea, son personas, son vidas las que terminan estando afectadas, mientras que cuando tratas de hacer el proceso regular, incluso desde el momento uno, desde donde ya es irregular, este tipo de procedimientos irregulares pierden peso. Es ujú. como esta típica cuestión de, por ejemplo, cuando el alcohol era ilegal, la época en la que el alcohol era ilegal, había contrabando de licor, por supuesto. En el Claro, momento en que lo hiciste legal, se acabaron todos los conflictos de contrabando, se acabaron sí. todo. ¿Por qué? Porque lo hiciste regular. Entonces, con esto no quiero decir que es que toda la migración tienen que abrir sus fronteras y dejar pasar a todo el mundo. Claro que no, el proceso de selección se tiene que dar, porque al final es tu país y tú no vas a dejar que entre ningún malandro ni nada por el estilo. Pero lo cierto es que tener un proceso mucho más ordenado, lo que te va a permitir es tener un proceso migratorio más ordenado de gente que genuinamente vaya a aportar a tu país. Porque los pasos irregulares siempre van a existir y las personas que realmente van a hacer mal a tu país no van a pasar, no se van a entregar en el CBP-1, no lo van a hacer. Las personas que van a delinquir a tu país no van a pasar por la frontera por, o no van a restringirse de regularizarse. Todo lo contrario, si les das la oportunidad van a hacerlo porque lo que más desean es hacer una nueva vida. Eh, Y mientras que que por el cierto, que que es una falta civil, no es penal el cruce, a pesar de que la Casa Blanca haya dicho que los migrantes son criminales, criminalizar, porque no, y esto es importante, es falso, es una falta civil, no es penal. sí, Si tú vuelves a entrar, una reentrada, ahí se puede acarrear en consecuencias penales, pero ya es diferente, ¿no? sí, Pero eso bueno, es importante absolutamente. aclarar Entonces, eso. bueno, ya ahí cerrando el tema de las visiones migratorias, que Ujú. bueno, eh, al final son visiones de cómo enfrentar la migración, que tenían un centro antes para lo que es republicanos y demócratas, pero ahora todo está cambiando, o sea, en verdad con Trump está cambiando todo. Vamos a ver en qué se desarrolla esto, pero básicamente es una medida un poco más extrema que va más enfocada en la criminalización de la migración. Sí, antes de que Ahora, me en... responda lo otro, disculpa que te interrumpa, quería que lo hagas Ajá, también bajo la luz de lo que está ocurriendo en este poquito tiempo. Obviamente sé que es muy poco tiempo de gobierno de Trump, pero al mismo tiempo tú me dijiste algo hace un rato que me pareció importante y es que pareciera que hay un movimiento de el Estados Unidos, que el Estados Unidos de defensor de la democracia en el mundo, defensor de que haya un mundo libre, ícono de la democracia, que condena a dictaduras de la región y del mundo, a un gobierno más pragmático, eso por allí. Y otra cosa, también a la luz, porque aunque Ucrania está bien lejos, pues recientemente no podemos pasar por alto la reunión allí que en la Casa Blanca de Trump con Zelensky, ahí estaba Marco Rubio, secretario de Estado, estaba J.D. Vance, el vicepresidente, y todo este altercado, todo este show televisivo, como el mismo Trump dijo que esto iba a ser muy buena televisión, que ocurrió allí, y después sale Rusia diciendo que apoyando lo que a Trump y todo esto, ¿no? ¿Y por qué traigo esto a la conversación? Porque casualmente la entrevista que tuvo, esto es importante decirlo, la entrevista que tuvo María Corina Machado, que la entrevistó Donald Trump Jr., cuando ella habló
y yo sé que esto tiene que ver con estrategia política, pero uno como periodista tiene que decirlo. Ella, cuando habló de la influencia de Hezbollah, Irán y grupos terroristas, etcétera, la mano de China, no mencionó a Rusia. No les mencionó a Rusia. Entonces, yo quiero que a la luz de esto me dé tu perspectiva del contraste de lo que fue la política exterior de Biden y ahora lo que se vislumbra de Trump bajo este reordenamiento que está ocurriendo de forma tan acelerada, porque al final todo termina impactando en la migración. María Corina decía, si quieren que la gente regrese, pues bueno. Entonces tiene que haber democracia en Venezuela. Mucha gente está dispuesta a regresar, ¿no? Claro, bueno, en el caso específico de la mención que hiciste, María Corina Machado, a lo mejor esto va a ser, bueno, una daga por lo que voy a decir, pero el no mencionar a Rusia efectivamente es estratégico porque desde mi perspectiva ella está intentando agradar al gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que el tablero geopolítico se está moviendo y se está moviendo muy rápido y de forma muy radical, en el cual hay nuevos grupos o nuevos bloques de alianzas en donde es un momento de tener olfato político y discernir eh, a qué lado te vas a pegar. Yo sé que está un poco cliché esta frase que la acuñó eventualmente Capriles, pero que en el fondo está perfecta para este momento, que es la de lo más importante siempre para cualquier líder político es estar en el lado correcto de la historia. Y porque la verdad es que la historia juzga. Y si tú no sabes tener el olfato político para saber de qué lado te tienes que poner, pues en el fondo te puedes o vanagloriar o sepultar. Y la verdad es que nunca, nunca, nunca el lado correcto de la historia será donde están los autoritarios. Y Trump, la verdad es que está armando un bloque de aliados en el cual al final lo único que vas a ver son autoritarios. O sea, ser amigo de Putin nunca va a ser correcto. Y ahorita, ante la situación de lo que está ocurriendo en Ucrania, realmente Europa está reordenando, vamos a decir, la casa para poder hacer un bloque mucho más férreo y mucho más fuerte, que de alguna u otra forma, precisamente por haber tenido siempre aliado a Estados Unidos y porque Estados Unidos era el poderoso y el que todo lo podía, como que ellos siempre quedaron en la sombra. Y lo cierto es que creo que se están dando cuenta de que ellos tienen muchos más recursos y tienen un poder que no han sabido utilizar y que de alguna u otra forma ahorita lo están uniendo pues para poder apoyar a Ucrania. Y lo están haciendo no solo porque, ay, sí hay que apoyar a nuestro amigo Ucrania, sino también lo están haciendo en defensa propia y porque también Europa es un continente que es uno de los más longevos y al ser uno de los más longevos, de alguna u otra forma también sus mandatarios entienden un poco de lo que es la historia y que la historia es cíclica. Entonces ellos no se van a permitir repetir ciertos errores que se cometieron al inicio de la Segunda Guerra Mundial, de cuando Hitler asumió el poder. Eso no se lo van a permitir porque además ellos están viviendo ahorita como un déjà vu de lo que fue ese momento. Entonces, la verdad es que si yo en este punto asesoraría a María Corina, yo le diría que ella repensara. Yo sé que de alguna u otra forma la oposición venezolana siempre ha buscado el apoyo de Estados Unidos, siempre ha querido el apoyo de Estados Unidos en el proceso o en la causa democrática, pero yo no sé si en este punto Estados Unidos sería el mejor aliado para la oposición venezolana, ciertamente. Realmente Europa siempre ha sabido dar un muy buen apoyo también a la oposición venezolana. Yo creo que toda esta situación en lo que se va a decantar es que ellos se van a fortalecer mucho más. Con esto no estoy diciendo que Estados Unidos va a estar muy débil, ni mucho menos, pero lo que sí estoy diciendo es que la historia o en el futuro ya se juzgará la posición que está tomando Estados Unidos en este momento. Porque hay que decirlo, Estados Unidos tiene un nuevo aliado y se llama Rusia. O al revés, Rusia tiene un nuevo aliado, se llama Estados Unidos. Entonces, la verdad es que sí, ahí estratégicamente hablando, ella al no mencionarlo, pues claramente
está jugando las cartas para de alguna u otra forma ser reconocida por los Estados Unidos, pero lo cierto es que no sé si en este momento sea lo más idóneo. Y aquí quiero culminar con algo, y es que se está viendo muy claro un poco lo que está ocurriendo. Por ejemplo, voy a poner el caso de Milei, Argentina. Milei entregó su apoyo incondicional a Ucrania al inicio de su mandato, y después de esa reunión entre Zelensky y Trump no mencionó más a Ucrania, pero lo que sí me costaría ver sería ver a un Milei, por ejemplo, aliado de Rusia. Entonces vamos a ver en qué se va a decantar Sí. la posición de Argentina, porque ellos se encuentran en una situación bastante complicada. Ellos quieren ser amigos de Trump, pero de alguna u otra forma ahí está chocando algo ideológicamente. Y bueno, también hay muchas posiciones encontradas en lo que vienen siendo los mayores expositores del liberalismo en el mundo. Entonces vamos a ver en qué, dentro de este tablero geopolítico que se está reformando, en dónde van a caer, ¿no? Porque para mí en este momento, viendo este tablero, no hay nada que esté realmente definido. Pueden haber muchas sorpresas, pueden haber muchas rupturas, Sí. pero es el momento donde los políticos van a discernir en qué lado de la historia se van a poner. Sí, ahora que dices esto de, de Rusia y Venezuela y Trump, que realmente es preocupante, es preocupante. Y yo te había preguntado también por el balance del gobierno de Biden, pero es que al final de cuentas, esa política de relajamiento de sanciones y negociar tampoco terminó haciendo la diferencia en cuanto a transición democrática. Ojo, yo siempre reconozco, sí permitió el acuerdo de Barbados, permitió primarias, permitió que a pesar de todo, la inhabilitación de María Corina, los obstáculos y todo, se demostrara que hubo elecciones, todo eso fue muy positivo y todo. Excelente, muy bueno, pero al final el proceso no llevó al resultado, que era la transición Sí. democrática, y yo creo que hay que decirlo muy responsablemente, el momento en el que Edmundo González Urrutia decidió venir a Washington, D.C., entrar a la Casa Blanca, darle la mano a Trump, a Biden y tomarse la foto con Biden, yo creo que políticamente eso le costó bastante a la oposición venezolana, porque Trump actúa como un niño rabioso, un niño No, y entonces es para mí yo lo veo como que ¿y ahora qué? Entonces la forma de entrada, ahora es que yo estoy viendo que la oposición está, María Corina y la oposición está tratando de entrarle desde cero, desde abajo a este gobierno, porque yo creo que a Trump no le gustó que el mundo hiciera eso. Ni siquiera lo invitó para su juramentación. Fue invitado de Rick Scott, no fue invitado de Donald Trump, por no, ponerte un y ejemplo. no solo no fue invitado para la juramentación. Te recuerdo que Trump tuvo una serie de reuniones con varios mandatarios en Mar-a-Lago previo a su juramentación. Invitó a todos los líderes liberales de el mundo. Estuvo con la Italia, estuvo con Milei, estuvo con una cantidad importante de líderes liberales, y en ninguno figuró Edmundo. Entonces, Ah, ¿a qué voy con esto? Que en el caso específico de Venezuela, y aquí es bastante complejo, porque la libertad o la democracia no va a llegar sencillamente por un deseo de que esto va a venir de la noche a la mañana. La política es una ciencia, por eso se estudia ciencias políticas. Y efectivamente, como es una ciencia, hay fórmulas para tumbar autoritarismos. La fórmula básica para tumbar autoritarismo es la de protesta activa de la sociedad civil en la calle, apoyo incondicional de la comunidad internacional, que estas son dos cosas que hemos tenido pues por muchísimos años. Y la tercera es el quiebre del bando autoritario desde adentro. Ahora, ¿qué pasa? Que estas dos que ya tenemos son medidas de presión, pero no son medidas ejecutoras. Es decir, estas no van a llevarnos a la democracia. El apoyo a la comunidad internacional no va a llevarte a la democracia. La protesta activa de la sociedad civil no va a llevarte a la democracia. Son medidas de presión. Ahora, hay dos teorías de cómo generar ese quiebre en el bando interno
o ese quiebre interno del bando autoritario, perdón. Y hay una teoría que es la de implementar sanciones, porque les subes el costo de salida y como les subes el costo de salida, les generas una presión en la cual ellos terminan saliendo. O la otra es a través de la negociación. ¿Qué pasa? Que aumentar los costos de salida es factible cuando tienes un autoritarismo que está comenzando, que está en el inicio. ¿Por qué? Porque tienes ciertos dejes de institucionalidad que generan mayor presión, además de la presión que ya está generando la comunidad internacional y la sociedad civil. Y esa es la teoría a la que más se apegan los republicanos. Y a eso es a donde iba. Pero en el caso de la gente que cree en la negociación, al final en la política todo es negociación, todo, absolutamente todo. O sea, por eso que yo les decía, el backstage político, el 70% uno no lo ve, el 70%, de ese 70% te lo juro que el 60% es negociación. Entonces, los de la tesis de la negociación, en el fondo, la negociación es viable, es cuando ya el aumentar el costo de salida no te sirve de más. ¿Por qué? Y que es el caso de Venezuela. Porque a veces aumentar el costo de salida lo que hace es atornillar más a las personas en el poder. Entonces, los demócratas son más de negociación, de conversar. Y de si no me haces caso, entonces te pongo otra sancioncita. Y de ir ayudando a la gente que está siendo afectada a la par de en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca se consideró o se contempló la idea de que Estados Unidos no apoyara la causa democrática de Venezuela. ¿Por qué? Porque la génesis, independientemente de que sean los demócratas o que sean los republicanos, es la democracia. Ellos siempre van a defender la democracia. Entonces, esta postura de Trump, de alguna u otra forma, era difícil de ver. Lo que se proyectaba a lo sumo era que efectivamente iba a aumentar los costos de salida. Más. Que bueno, los que tenemos la tesis de que eso llega a un punto en el que deja de funcionar, estábamos un poco más atacados y horrorizados y sabíamos que eso no iba a funcionar en el caso de Venezuela. Pero lo cierto es que no se contemplaba el escenario en el cual Trump se desentendiera de Venezuela y además la afectara cada vez más. Claro, no, Diciendo que ya. totalmente. Sí, no, Entonces, y en ese caso se supone que más bien deberías bajarle, como lo ha dicho María Corina reiteradamente, que el costo de mantenerse sea mayor al de salir, porque si no, no se va a mantener, porque sigue siendo menor el costo, ¿no? exactamente. Entonces, mira, la verdad es que Venezuela es un conejillo de indias de la política, porque Ujú. esta estrategia se ha aplicado muchas veces. Cada vez que ustedes oigan que hay un ciclo de negociación, que sí con Noruega, que sí con Barbados, que sí en México, es porque se está aplicando esta fórmula, pero no ha funcionado. Y no ha funcionado porque ya somos un caso de estudio. O sea, al final estas son teorías o fórmulas que se hicieron para un mundo que ya no existe. O Sí, sea, eso ahorita es estamos en un mundo importantísimo, sí. donde la diplomacia es un chiste, donde hay mecanismos que no funcionan, donde es más fácil no tener institucionalidad, donde la crisis de liderazgo es realmente alta. Entonces, Sí, son hay un fórmulas show que hay de que readecuar. televisión, en la Casa Blanca una reunión termina siendo un show, la política, como tú Un lo show, dijiste, es un un reality show, show. sí. Sí, entonces, lo cierto es que ahorita, y lo siento mucho por mi nacionalidad, por mi gente, pero ahorita hay que seguir intentando y eventualmente vamos a dar con esa fórmula que va a ser como esa fórmula mágica que va a ser, que va a ser recibida dentro del mundo político casi que como la cura del cáncer, ¿no? Eventualmente vamos a poder dar con esa fórmula que es la que nos vaya a llevar efectivamente a la democracia. Pero mientras tanto, las fórmulas existentes, todas han sido aplicadas y ninguna No ha ha dado funcionado. efecto. Con Guaidó también se aplicó esta misma fórmula que te estoy diciendo. Pero nada. Mira, Pero Guaidó, esto te quería sí, decir, si habías escuchado de lo de la teoría del loco para ya cerrar, porque tenemos que cerrar, ya que sí, hablamos disculpa. de las relaciones internacionales, lo que se está alineando Estados Unidos, el alineamiento de Estados Unidos
con Rusia y todo esto, no es así como soplar y hacer botellas, señores. Aquí estamos hablando de, bueno, de decisiones que impactan al mundo entero. O sea, el mismo Trump le dijo a Zelensky que él estaba jugando con la Tercera Guerra Mundial. Claro, porque lo que quería Trump era que se arrodillara ahí y dijera, bueno, yo acepto, cedo aquí doy esta parte de mi territorio, yo no puedo ganar, ya acepto, no, o sea, así es simple, pues. No. Entonces, pero existe esta teoría que la BBC lo ha publicado varias veces, pero ahora lo reforzó con esto que está ocurriendo, y es la teoría del loco, y dice, no podemos contenerlo cuando está enojado y tiene en la mano el botón nuclear. O sea, esa es como la premisa de esto, y ese era un mensaje que hizo a pasar a Vietnam del Norte el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, con el fin de hacerle creer, dice la BBC, a su enemigo que estaba completamente loco y que sería capaz de hacer cualquier cosa si no se rendían. Le llamaban la teoría del loco. Entonces dice, el actual mandatario estadounidense, Donald Trump, tiene una estrategia similar, pero en este caso con el tema arancelario, con el tema, con lo de la amenaza de, bueno, entonces económicamente vas a sufrir si no me recibes los migrantes. No, entonces si no me paras el flujo de drogas, entonces te voy a imponer aranceles, etcétera, ¿no? Y es como que no, él está loco, es impredecible, no se sabe si está, entonces la gente, no es que le está haciendo esto como una estrategia para que piensen que, pero entonces va a darle la vuelta, entonces es errático. Y si uno se pone y tú te pones uno pone a sacar conclusiones, dentro del mismo gobierno parece que ni siquiera lo entienden. Porque ya anteriormente J.D. Vance ha habido como contradicciones antes incluso de asumir el gobierno. Uno, ahora está la línea de Marco Rubio, que también se alinea con la de la congresista María Elvira Salazar, bueno, que repudian a los regímenes de Cuba, Nicaragua, Venezuela, tiene que haber democracia, etcétera. Está Mario Díaz Balart, está el congresista Jiménez, etcétera, ¿no? Esa línea, pero hablando del Ejecutivo, particularmente Marco Rubio, está la otra línea de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, que dice que las cosas se arreglaron en Venezuela y que criminaliza a los migrantes diciendo, porque hasta ahora Marco Rubio no ha dicho que todos los venezolanos somos el Tren de Aragua. Yo no lo he escuchado, pero Kristi Noem sí. Y por el otro lado está Donald Trump, pues siendo muy errático, porque dice, no, sí, Venezuela se ha portado mal con Estados Unidos, vamos a ver qué hacemos para apoyar la causa de Venezuela. Entonces va, negocia con Maduro, le dan sus rehenes, no quita la concesión, deja que la concesión siga, y entonces pues, se molesta, dice, no me recibiste a la gente, sí, te voy a revocar la concesión, entonces sí, no, Venezuela, pero ya había dicho que no, Venezuela estaba haciendo lo correcto, entonces viene Richard Grenell y dice, no va a haber cambio de régimen, pero entonces ahora sí, ya la OFAC dijo hoy que van a establecer los mecanismos, no solamente para revocar Chevron, sino otras licencias también específicas, y además la forma como se autorizan esas licencias, también que lo dijo la OFAC. Entonces, María Corina, esto es un arroz con mango, como decimos los venezolanos. ¿Qué piensas tú de esta teoría del loco para cerrar? Bueno, está la teoría de el loco que en cierto sentido dice que es que él se hace el loco, pero en verdad yo no creo que se hace el loco, yo creo que está un poco loco, la verdad. O sea, porque, por ejemplo, en estos días un periodista le mencionó de que él había dicho que Zelensky era dictador y él ante las cámaras dijo muy descaradamente, pero ¿cuándo dije yo eso? Y todos vimos cuando él dijo que Zelensky era un dictador. Entonces, y se negó a decirle a Putin dictador. No, yo no uso esas palabras. Hay una verborrea en las narrativas que no tienen un trasfondo estratégico. Y sí, efectivamente yo creo que dentro de toda esta verborrea, en el caso específico de Venezuela y la relación de Estados Unidos con Venezuela, ahorita hay muchas líneas en el Partido Republicano sobre cuál es la relación de Estados Unidos con Venezuela. Y está cada quien va... Ajá, no, y cada quien va en pos de su narrativa, o sea, Marco Rubio, claramente además desde su experiencia personal, él estará hablando de que efectivamente son regímenes, bueno, dictatoriales, etcétera, etcétera, pero luego está un
Grenell, que ya lo vimos que él es amigo de Maduro, básicamente. Y luego está el hijo de Donald Trump, que está entrevistando a María Corina Machado, y luego está, ¿sabes?, emitiendo Donald Trump documentos donde dice que Venezuela se arregló. Entonces, en el fondo, no hay una... O sea, literalmente yo creo que hay muchos temas, no solo el de Venezuela, pero muchos temas en los cuales ellos todos se tienen que sentar en una mesa y definir Sí, pareciera que hay problemas cuál de comunicación ahí interna y la que posición oficial. sí, Sí, pareciera que hay problemas de comunicación interna, no se ponen de acuerdo qué línea. sí. Es como distinto cuando tú ves un gobierno que está cohesionado y que actúa todo bajo una directriz, una estrategia. Esto no está pasando aquí. Esto no está pasando Esto no, aquí para no nada. está pasando. Sí, no está pasando. Porque bueno, también esto pasa cuando tú cambias por completo la posición de tu país con respecto a la comunidad internacional, con respecto a los conflictos internacionales y con respecto a las políticas internas. Que en el fondo, o sea, cada quien está actuando según lo que cree. No hay una línea, tú mismo lo has Sí, dicho, no hay una línea. Entonces, es así. mientras se adecúan, pues bueno, creo que vamos a seguir viviendo esa teoría del loco, pues, Sí, aquí, bueno, María todo. Corina, quiero agradecerte estos minutos. Fue un poco acontecido todo esto desde el punto de vista de preproducción, acordar todo, pero bueno, pero se logró, se logró, se logró. Así es, así Quiero es. darte las Más bien, gracias y pues muchísimas, bueno, y esta plataforma tú sabes que está a la orden siempre. claro que sí, no, más bien muchas gracias por invitarme, disfruté mucho esta conversación. Un Así que abrazo. bueno, vamos a ver qué pasa. Un abrazo grandote. Bien, estábamos hablando con María Corina Roldán Robles, quien es estratega y consultora política. Sin duda su visión deja un panorama más claro y al mismo tiempo, bueno, inquietante también, hay que decirlo, sobre el futuro de los migrantes venezolanos y también las relaciones políticas entre Venezuela y Estados Unidos. Hablamos de migración y política, políticas de Estados Unidos y relaciones de Venezuela con Estados Unidos, que al final de cuentas todo se termina vinculando porque la política con P mayúscula está en todos lados de los espacios. Y las políticas migratorias de Trump también y las sanciones hacia Venezuela parecen estar más enfocadas vamos a decir, en complacer la base radical, en un tema politiquero, más que en soluciones reales. Y como hemos visto, los venezolanos en Estados Unidos siguen atrapados en medio de ese conflicto. Bien, amigos, no olviden darle me gusta, suscribirte y pues activar la campanita de notificaciones. Si quieres apoyar este proyecto periodístico independiente y estás en Estados Unidos o cualquier parte fuera de Venezuela o incluso que puedas suscribirte, además de suscribirte, unirte, te invito a mandar superchats y super gracias y unirte a nuestra comunidad de Patreon. Hazte patronero informativo para que me ayudes a combatir la desinformación y vas a tener acceso temprano a los temas que vamos a tocar y a contenido exclusivo de episodios, exclusivo tipo bonus. Y si te unes como productor ejecutivo, hasta puedes proponer ideas de temas relevantes. Te dejo el enlace aquí en la descripción y fijado en los comentarios. Y aquí arriba te lo estoy poniendo en la pantalla. Patreon.com/Ricardo lo dice. Se escribe a patreon.com/Ricardo lo dice. Únete a la comunidad y apoya este proyecto periodístico independiente. Un recordatorio antes de cerrar es que Ricardo lo dice, migrando a partir de la semana pasada, ya está saliendo de lunes a jueves, señores. Ustedes querían más contenido, ustedes querían más información. Este canal confiable, un periodismo para confiar, como siempre les digo, pues con Ricardo lo dice migrando, pues ahora va a estar de lunes, ya toda la semana pasada estuvo así, de lunes a jueves, manteniéndote informado con los cambios migratorios, información y análisis sobre el tema migratorio más relevante en los Estados Unidos. Y los lunes además estamos al aire con Ricardo lo dice en vivo a las 7 de la noche. Hoy lunes hay en vivo a las 7 de la noche hora este, Estados Unidos, 8 de la noche hora Venezuela, abordando temas cruciales sobre Venezuela y su impacto en la región. Y si surge algún tema de última hora o cualquier otro que estemos investigando, algunos domingos vamos a tener episodios especiales dominicales, domingueros, con detalles más relevantes sobre los temas de migración. Ricardo lo dice migrando también, así que pendientes porque ahora con la llegada de Donald Trump, cualquier cosa uno puede esperarse. Por aquí les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington DC. Ricardo lo dice en las redes sociales y si tienes algún tema que quieres que toquemos más a profundidad, déjamelo aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Ricardo lo dice migrando.